Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francesc Balaguer, soy el secretario de la AEG y el jefe de gastroenterología del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona. Y es un placer daros la bienvenida a este tercer webinar organizado por la AEG después de la época COVID, que hemos decidido centrar en el manejo de la patología digestiva en el hospital. Hemos tratado la dificultad en la endoscopia, de la mano de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. Hemos tratado la dificultad de la relación con atención primaria en esta época en un webinar que hicimos con Senfic, y hoy toca centrarnos en cómo optimizar la actividad de patología digestiva a nivel del hospital, ¿no? Primero de todo, dar las gracias a Alfa Sigma. Alfa Sigma ha ayudado a patrocinar este webinar y agradecerle su soporte a la AEG durante estos años, y agradecer también a Viajes Oasis, nuestra secretaría técnica, por la organización técnica del evento. Entonces, el webinar de hoy va a ser de 1 hora de duración. Tenemos dos invitados, digamos, excepcionales. En primer lugar tenemos al doctor Ángel Lanas. El doctor Lanas es el jefe del servicio digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa en Zaragoza. Él es expresidente de AEG, catedrático de la universidad, director del Instituto de Investigación de Aragón, y es un conocido por todos, y nos va a hablar de su experiencia en su hospital en la época post-COVID para la organización de la consulta. Y en segundo lugar tendremos a la doctora Leticia Moreira, que es la vicesecretaria y tesorera de AEG, es miembro del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona, y que tratará más aspectos prácticos, casos prácticos en los que luego podemos entre los dos basar la discusión. Tienen aproximadamente 15-20 minutos de exposición cada uno, y después tendremos tiempo para discutir y dar las preguntas que puedan surgir. Les recuerdo que tienen la posibilidad de mandar estas preguntas a través del aplicativo. Intentaremos responder en la parte de la discusión tantas preguntas como podamos, y las que no se puedan responder, pues intentaremos hacerlo a título individual después. Sin más dilación, pues doy paso a la primera presentación. Doctor Lanas, adelante. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Francesc, por la invitación a estar aquí en este webinar. Bueno, se me pidió que hablase de cómo hemos organizado en nuestro hospital y cómo estamos optimizando la actividad fundamentalmente en consulta externa. Bien, bueno, pues como jefe de servicio obviamente me ha tocado estructurar y controlar o coordinar un poco todo el tema. Si bien es cierto, y quiero resaltar también que lo que voy a presentar aquí, en gran medida, pues ha sido desarrollado por una de nuestras colaboradoras, una médico del hospital, la doctora Maite Arroyo, que también es conocida por todo el mundo, y en gran parte de lo que voy a presentar se debe también a su actividad y a su input. Bien, comenzaré señalando un poco cuál es la estructura de la consulta general que tenemos en el Hospital Clínico de Zaragoza, que entiendo que será parecida a la que puede haber en muchos hospitales en todo el país. Tenemos una consulta general en la que más o menos recibe o recoge todas las consultas que nos llegan desde primaria. No sé si con el ratón se puede ver o pueden ver lo que señalo, pero bueno, si no, lo comentaré oralmente. Bueno, esta consulta general recibe pues, todas las peticiones que tenemos desde primaria, de otros servicios hospitalarios, y luego también pues, de los pacientes que damos de alta en hospitalización, que pueden ir o a la consulta general o bien a las diferentes consultas específicas que tenemos aquí a un segundo nivel, que las dividimos esencialmente en gastroenterología, hepatología y también en páncreas. Dentro de gastroenterología pues tenemos específicas para inflamatoria, oncología, alteraciones funcionales y motoras, enfermedad celíaca. En hepatología está hepatitis, hepatocarcinoma, trasplante, y en páncreas pues recoge toda la patología pancreática. Bien, esta es un poco la estructura general, y la consulta general, que es un poco la que luego
en dependencia de lo que se ve ahí, o bien, digamos, se devuelve el paciente a atención primaria ya pues con los resultados y con un diagnóstico y un plan de tratamiento, o bien, si el paciente tiene una patología crónica que requiere ser visto de forma más específica, pues se pasa al segundo nivel ya a las consultas específicas que he comentado. Bien, es cierto también que esta consulta general incluye desde hace ya bastante tiempo en nuestro servicio una consulta online que canaliza inicialmente también pues, muchas de las peticiones que van llegando. Esta consulta online, pues en base a la información que se dispone en la historia clínica electrónica o en la intranet del hospital, a través de laboratorio o exploraciones, pues permite también ya definir si el paciente que nos consultan va a la general o va a una consulta especializada. Bueno, este era el funcionamiento estándar que teníamos en el servicio. Bueno, pues prácticamente el 100%, salvo esta consulta online, el resto era prácticamente pues todo presencial, ¿no? Como se pueden imaginar. Cuando tuvimos ya pues cuando vino digamos el boom de la epidemia y el cierre del país, pues obviamente, pues como en todas las partes, se suspendió toda actividad presencial en consulta. Esto fue progresivo, en cuestión de una semana, semana y media, se fue suspendiendo todo, se fue llamando a los pacientes para decirles que no vinieran, se les fue llamando por teléfono, intentando resolver los problemas, pero en cuestión de 10, 15 días, pues no había ninguna actividad presencial en la consulta externa. Obviamente esto se acompañó también de un descenso de la actividad de endoscopia y de una reducción de los ingresos hospitalarios pues prácticamente a la mitad. ¿Esto qué motivó? Pues motivó, evidentemente, a nivel del servicio, un aumento de los recursos humanos que antes se utilizaban en endoscopia o se utilizaban en hospitalización, pues quedaban libres para hacer otras tareas. Y entonces lo que hicimos fue, evidentemente, dedicar estos recursos, junto con los que eran específicos ya de la consulta, a la consulta telemática, tanto a nivel de la consulta general como específica. Y los facultativos hacían esta labor o bien desde su domicilio, o bien el que quería, pues podía venir al hospital, evidentemente, y trabajar de manera individualizada pues en las consultas que no tenían pacientes, pero sí estaban pues, disponibles todos los ordenadores para poder trabajar desde el hospital, ¿no? Bien, esto motivó que durante este mes y medio que duró lo que es el golpe mayor de la epidemia, segunda mitad de marzo y abril, pues prácticamente digamos que cubrimos todas las consultas que teníamos, cubrimos también todas las consultas o las peticiones que teníamos en buzón. Al decir buzón quiere decir eran pacientes que tenían hecha la petición para verse en consultas, pero que no estaban citados. Bueno, pues también la recuperamos y vimos prácticamente a todos. Como quiera que nuestro servicio tampoco teníamos, por lo que es la consulta general, una demora excesiva. Teníamos una demora pues, de entre 15, 20 días, un mes máximo. Pues en este tiempo realmente, como bueno, pues, de una forma gráfica, podríamos decir que dejamos a cero la consulta pendiente. Y esto nos vino muy bien para la reescalada o digamos o para el reinicio de la actividad. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la reanudación de la actividad? Pues evidentemente había que reanudar la actividad, pero teníamos que reducir las posibilidades de la diseminación de la enfermedad. Tenemos mucho cuidado, mucha precaución en evitar que la enfermedad se propague de sanitarios a pacientes, de pacientes a sanitarios, entre pacientes y entre sanitarios. Y al mismo tiempo esto hay que compaginarlo con una atención más eficiente de la patología digestiva que depende de la población que atendemos. ¿Qué medidas han probado eficaces para cumplir estos objetivos? Pues evidentemente está distanciamiento social, aislamiento de casos y contactos
y reducir los vectores de contagio, ¿no? Bueno, pues con estas premisas hay unas medidas generales propuestas por muchas sociedades científicas internacionales o por la propia AEG o las otras sociedades científicas españolas de digestivo y de otras especialidades, en la cual recomiendan reducir las visitas presenciales, seguir potenciando la telemedicina, reducir el número de acompañantes, evitar aglomeraciones de pacientes en las salas de espera, limpieza de manos y superficies, uso de mascarillas a nivel generalizado, tanto en pacientes como en el profesional, mantener la distancia física en la consulta, limitar la exploración física, limitar también las peticiones de exploraciones complementarias, ir con vestimenta apropiada en el hospital. Es verdad que pues, en la vida normal pues hay veces que vamos con pijamas y otras veces, pues, especialmente en las consultas, no siempre vamos con los pijamas, y tener un equipo de protección individual apropiado. Y también intentar prescribir a nivel farmacológico, pues hacer prescripciones a largo plazo con objeto de evitar que los pacientes tengan que ir con frecuencia a la farmacia. Bueno, pues para hacer esto teníamos, yo creo, que las herramientas ideales para poderlo hacer. Y ya he comentado que en el hospital y en nuestro servicio, desde hace tiempo tenemos una interconsulta virtual que ahora ha quedado muy potenciada, porque prácticamente, digamos, todo lo que llega, todas las peticiones de consulta, todas son inicialmente vistas o analizadas en esta interconsulta virtual. Los médicos de cabecera, los médicos de familia, hacen la petición y nos llega directamente en el buzón que tenemos de interconsulta virtual, y también las peticiones dentro del hospital, aunque nos llegan en papel, también las vemos durante el tiempo de la interconsulta virtual. Entonces, es ahí donde nosotros intentamos limitar al máximo el número de personas que hacen esta interconsulta virtual. Esencialmente, la inmensa mayoría de estas consultas las hacemos la doctora Arroyo y yo, y hacemos un primer filtro muy importante, porque hasta el 30% de estas interconsultas se responden directamente a atención primaria o a los servicios hospitalarios. Y las que consideramos que hay que ir a verlas por el especialista, pues pasan a la consulta general, que ahora diré cómo, y ya de la general, evidentemente, pues pueden pasar, como ya he dicho anteriormente, a las específicas. Es posible que alguna interconsulta virtual hagamos el bypass de la consulta general y las citemos directamente en la consulta específica, pero digamos el primer filtro está en la interconsulta virtual y el segundo en la consulta general. Y esto limita mucho, digamos, el número de consultas que van pasando al segundo nivel. Pero claro, hacer esto e intentar reducir al máximo la visita presencial exigía un cambio en los códigos de citaciones, porque nosotros cuando vemos a los pacientes o bien respondemos en la interconsulta virtual, o bien respondemos directamente al que nos hace la petición y ya queda resuelto, o bien lo citamos. Pero, claro, ponemos un código para una consulta u otra, ponemos un código. Entonces, esos códigos eran todos presenciales. Ahí he puesto aquí abajo los códigos previos que teníamos. Pues bueno, nosotros tenemos el 2.1, pero puede ser cualquier otro número que indica, el punto 1 implica primera visita presencial, el punto 2 revisión presencial o el punto 3 resultado presencial. Evidentemente, si queríamos hacer visitas virtuales o telemáticas, tenemos que cambiarlos. Y entonces hemos elaborado unos nuevos códigos, que los veis aquí en la diapositiva, en este recuadro amarillo, en el cual pues, se mantiene el X.1 como primera visita presencial. Luego hemos cambiado del X a la Y, se puede utilizar aquí, esto es digamos, cambiable, puede uno poner el código que considere oportuno en su hospital, para diferenciar la presencial de la telemática. Y también incluso al principio ideamos un código en el cual era el punto 0, en el cual el paciente era citado, pero el paciente no recibía la consulta, porque previamente, como diré luego, el médico hacía una revisión personal, gastando más tiempo, viendo si realmente precisaba ser presencial o podía ser resuelto por vía telemática.
Y luego, pues en la revisión es lo mismo. Pues hay una presencial, un código para presencial, un código para telemático y un código para presencial para los resultados y otro para telemático. O sea que hemos, digamos, dividido lo presencial en presencial y telemático. Y con esto nosotros, en la interconsulta virtual, pues digamos que ya citamos a los pacientes con uno u otro código. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues tiene consecuencias, por ejemplo, esta es la prestación que tenemos actualmente en consulta general. En azul tenéis las que son telemáticas y en naranja las que son presenciales. Entonces, bueno, nosotros también al citar vamos teniendo en cuenta más o menos la proporción de virtual y telemático que vamos citando para no sobrecargar una u otra. Entonces, bueno, en este primer paso que llevamos de mayo a julio, septiembre y septiembre, más o menos la proporción que estamos poniendo es un 60% telemático. Aquí veis un poquito la distribución. Habitualmente pues ponemos telemáticos las primeras consultas con objeto de evitar que haya pacientes o aglomeración de pacientes en la consulta a nivel presencial. Ya veis aquí cómo pues en esta primera franja de la mañana de 8 a 11:30, pues hay solamente 3 presenciales, el resto es telemático. Más o menos en lo que es la general tenemos el 50% de primeras visitas y el 50% de resultados o de revisiones. Revisiones intentamos que en esta consulta general haya muy poquitas, máximo 1, 2 después de la primera visita, porque ya o hay que resolver o lo tenemos que enviar a una consulta específica. Bueno, pues esta es un poco la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Más o menos un poco más de la mitad son telemáticas y procurando además que no haya aglomeración de pacientes. Si vamos a una consulta específica, evidentemente hay un menor número de pacientes que en la general. Ya veis cómo hay en la general hay unas 18 pacientes entre telemático y presencial en toda la mañana. Aquí está reducido pues, a 4 o 5 personas o pacientes menos. Y también un poco pues, va en la misma línea. En naranja son los presenciales, en azul los telemáticos, y veis también cómo procuramos que no haya aglomeración de de presenciales en la sala de espera, intercambiando o intercalando con los telemáticos, ¿no? Que aquí en la general, en las consultas específicas, como quiera que en general son revisiones o controles de pacientes crónicos, pues ya hay muchas menos primeras visitas. Ya veis que en esta mañana, por ejemplo, esta creo que corresponde a una consulta de trasplante hepático, pues solamente tenemos un paciente de primera visita en este día, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación, visita presencial 40-50%, y es un poco lo que intentamos mantener durante esta primera fase de reinicio de las visitas en el hospital. ¿Qué expectativa tenemos? Bueno, pues si no tenemos rebrotes, si no tenemos vueltas atrás y todo va como querríamos que fuera, ¿qué escenario planteamos o tenemos pensado? Bueno, pues, perdón. El escenario que tenemos para el último trimestre del año, pues ya es aumentar el número de presenciales. En lugar de ser un 40-50%, pasamos a un 60-70%. Y aquí veis ya cómo cambia un poco la distribución. Ya hay 4, en la general tenemos 4, la previsión es que haya 4 telemáticos y 5 presenciales, y aquí pues algo parecido, ¿no? Bueno, como quiera que la general la tenemos en un espacio diferente a las consultas específicas, aquí no hay riesgo de aglomeración de pacientes y sí que tenemos que tener más cuidado con las específicas. Las específicas a nivel ya del último trimestre del año, también aumentamos a un 70% los presenciales. Aquí sí que, como tenemos varias consultas a la vez en la mañana, a nivel del hospital, lo que sí hemos hecho ha sido cambiar los horarios para que no empiecen todas a la vez
o vayan todas a la vez en las citas, de forma que los pacientes no se aglomeren en la sala de espera. Pero bueno, si todo va bien, evidentemente, pues habrá más presenciales que telemáticas. Como ya habéis visto aquí, como en todas las consultas, pues, el día se empieza con una limpieza general por parte del personal auxiliar y también de los propios facultativos, una limpieza general de los ordenadores, las superficies y todo aquello que pueda estar contaminado. O si va a haber cambio de médico en una misma consulta, pues también hay una limpieza previa al inicio de la nueva consulta, ¿no? Bueno, un aspecto que también estamos haciendo es que intentamos que bien el médico responsable o bien la enfermera, con una semana de antelación, revisen o repasen las citaciones que existen la semana siguiente, ¿no? O bien sea presencial o bien sea telemático, con objeto de confirmar que lo que está citado es apropiado y que, o si se pueden resolver, o alguna presencial puede convertirse en telemática, o si alguna telemática puede convertirse en presencial. Esto no exige una revisión en profundidad del paciente o de la información que hay, pero sí una revisión somera a través de la historia clínica electrónica de lo que hay, porque puede ser que evidentemente, y más en las consultas específicas, pues que se conocen a los pacientes, un médico pueda considerar que quiere ver a un paciente a nivel presencial o considera que si está como presencial pueda en realidad verse telemáticamente. Toda la actividad se registra en la historia clínica electrónica y todavía en el hospital tenemos historias en papel y hay veces que historias antiguas que el médico pues, puede requerir que se suba en papel. ¿Qué recomendaciones generales tenemos, además de lo que acabo de decir, para el espacio de trabajo, para el facultativo y para el paciente? Bueno, pues aquí ya resumidas y con esto termino. Es en el espacio de trabajo, ya he comentado, hacemos una limpieza al inicio de la jornada o cuando hay un cambio de médico. Intentamos aumentar la distancia entre lo que es la mesa del facultativo y las sillas donde está el paciente. Hay también limpieza de las camillas y de las superficies, y en la sala de espera, pues que bueno, la nuestra en particular es razonablemente espaciosa, pero la reducimos a 1/3 de los espacios, con objeto de que no haya aglomeración. Y a nivel del facultativo, pues obviamente se exige que el facultativo lleve mascarilla, que esté con un equipo de pijama de trabajo para no contaminar su propia ropa ni lo que pueda traer del exterior, cambio frecuente pues, obviamente de los pijamas. El tema de guantes, gafas y pantalla, bueno, aquí lo dejamos un poco al libre albedrío del facultativo. Hay quien puede requerir tener pantalla. Esto en nuestro servicio, que tenemos espacio suficiente, no suele ser lo habitual, pero sí que hay consultas en las cuales pues, el espacio físico es mucho más limitado y el facultativo pues, puede pasar consulta con pantalla, porque el paciente está muy próximo. Exigimos también bolígrafo propio, poniendo propio, para no compartir estos fómites que pueden contaminar y pueden propagar el virus. Intentamos que la receta sea electrónica y, como ya he dicho anteriormente, la limpieza del ordenador, ratón, teclados, si es compartido, es obligatorio. Y a nivel de pacientes, siempre se pregunta al paciente por parte del personal auxiliar si hay síntomas respiratorios o si ha habido contactos previos con pacientes con enfermedad. Se les provee una mascarilla si no la traen, se les ofrece lavado de manos, se les da un boli si no tienen boli propio, y también se les ruega que entren solos a la consulta o como máximo un acompañante. Y bueno, de hecho, de una manera más o menos rápida, espero que lo que hacemos, entiendo que se puede hacer se hará parecido en muchos centros, pero es posible que también alguna de las ideas que hemos vertido pues pueda ser de utilidad a la audiencia de este webinar. Y luego tenemos, si no, las preguntas para poder responder a las dudas que hayan podido surgir.
Muy bien, muchas gracias, Ángel. Muy claro y muy conciso y muy resumiendo muy bien un ejemplo que seguro que nos servirá después para la discusión. Ya han salido varias preguntas que después de la presentación de la doctora Moreira tratamos todos juntos. A continuación, Leticia Moreira nos hará su charla en donde nos expondrá 4 ejemplos de cómo ha cambiado el tipo de consulta en esta etapa post-COVID. Adelante, Leticia. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y dejarme estar aquí, compartir un poco la experiencia real de unos casos que hemos tenido en nuestro centro y espero que les sea de utilidad. Vamos a ver. Bueno, pues como comentaba Francesc, estos, en base a cuatro casos clínicos reales que elegí de nuestro centro, del Hospital Clínic de Barcelona, creo que ejemplifican bastante bien cómo se pueden combinar dos diferentes maneras de trabajar, nuestra manera convencional de presencial, pero que también esta pandemia nos ha abierto, ¿no?, las puertas a otra manera de trabajar que sin exagerar también nos puede ser de gran utilidad. Entonces, comenzaré primero con 2 casos que digamos, surgieron de nuevo durante estos últimos meses, y después otros 2 casos que eran pacientes que ya seguíamos en la consulta de digestivo del hospital y cómo se fueron manejando también dicho seguimiento en esta época. Entonces, el primer caso se trata de una paciente de 50 años que es derivada a la consulta especializada de cáncer por antecedente personal de cáncer colorectal de cara a descartar un síndrome hereditario. La paciente no tenía poliposis asociada y entonces en esta primera consulta se hizo una visita inicial telefónica que para hacer una historia personal y familiar detallada, es decir, un árbol genealógico, y en base a lo que la paciente nos contara, entonces valorar los estudios que habían de realizarse, ¿no? Aquí hicimos el árbol genealógico, ¿no? Esta era nuestra paciente, Mari Carmen, que no nada más ella había tenido cáncer de colon, su madre había tenido un cáncer de colon y de útero, también unas tías, primas, es decir, había varios individuos en esta familia que habían tenido cáncer de colon, de mama, de útero. Entonces, en ese momento, en base a lo que nuestra paciente nos dijo por teléfono, nos planteamos cuál era el siguiente paso a hacer en primer lugar, pues era descartar un potencial síndrome de Lynch mediante solicitar la inmunohistoquímica para valorar la expresión proteica de las proteínas del sistema de reparación del ADN, y de hecho en el tumor de nuestra paciente, de Mari Carmen, vimos que había una pérdida de expresión de MLH1 y PMS2, conservándose la expresión de MSH2 y MSH6. Entonces, cuando nos llegó este resultado, partiendo de que la gran mayoría, hasta el 80% de los tumores que tienen pérdida de estas dos proteínas no es por un síndrome de Lynch, sino es por una forma esporádica, solicitamos directamente hacer el análisis a nivel somático en el tumor del gen BRAF, y este no estaba mutado, lo cual nos hacía sospechar entonces que sí que estábamos ante un síndrome de Lynch. Cuando nos llegó el resultado, por tanto, del BRAF, entonces, ¿qué procedimos a hacer en este momento? Pues entonces aquí sí que había que descartar entonces un síndrome de Lynch mediante un estudio genético germinal. Y para ello entonces propusimos una visita presencial, porque es muy importante explicarles de forma detallada
al paciente lo que significa hacer un estudio genético, hacer un consejo, un asesoramiento genético adecuado, proceder al consentimiento informado y aprovechamos esa misma visita para hacer la extracción de la analítica una vez que la paciente nos había firmado el consentimiento. Cuando llega el resultado del estudio genético, nuevamente proponemos en este caso una visita presencial para explicarle detalladamente el resultado, la implicación de este resultado, ya que el resultado del estudio genético puso de manifiesto una mutación patogénica en el gen MLH1. Entonces se lo explicamos a la paciente en persona y creemos que es una información lo suficientemente importante para tener en este caso sí, una relación cercana, no por teléfono, y entonces la paciente fue diagnosticada de un síndrome de Lynch por una mutación germinal en MLH1 y se le explicó que el 50% de sus familiares de primer grado podían ser portadores de esta misma mutación. Y entonces le recomendamos, le dimos una información de que recomendábamos hacer el análisis genético en todos aquellos familiares cercanos. Y paulatinamente fueron viniendo de forma presencial en las últimas semanas los familiares para, como hicimos en Mari Carmen, explicarles en qué consiste un estudio genético, las implicaciones de realizarlo y que nos firmaran el consentimiento y en esa misma visita hacer el análisis genético, o sea, la extracción de sangre. Aquí ya tenemos el árbol, en rojo podemos ver aquellos individuos que sí que eran portadores de la mutación y en verde aquellos que no eran portadores de la mutación. Entonces, a partir de ahora, sí que ya establecimos una relación médico-paciente importante y hemos aclarado todas las dudas, entonces hay que empezar una vigilancia, en nuestro caso desde el punto de vista digestivo, una vigilancia endoscópica, y esta sí que ya la iremos haciendo de forma telefónica, es decir, la paciente vendrá a hacerse la colonoscopia o colonoscopia y gastroscopia cuando toque y con el resultado nosotros le llamaremos para explicarlo. ¿Vale? Entonces, este primer caso, yo creo que ejemplifica muy bien cómo podemos ir montando ahora en nuestra nueva normalidad una combinación de visitas presenciales y visitas telefónicas. El segundo caso es una mujer de 55 años que presenta un cuadro de alteración del ritmo deposicional, de predominio de estreñimiento, con abundante meteorismo, distensión abdominal de 6 meses de evolución. Entonces, cuando nos llega esta derivación, también proponemos una visita telefónica inicial para que nos explique detalladamente los síntomas la paciente, para ver bien todos sus antecedentes, fármacos, etc. En esta primera visita, la paciente nos dice que es hipertensa, es dislipémica, no tiene ninguna otra antecedente patológico, quirúrgico o de antecedente familiar relevante y le programamos, por tanto, una analítica tanto en sangre como en heces, que la analítica en sangre no revela ninguna alteración relevante y la sangre oculta en heces inmunológica es positiva. Se le programa una colonoscopia en la cual hay una buena preparación, se llega hasta el ciego y se ven divertículos en sigma sin inflamación y en el recto por retroversión unas hemorroides congestivas. Entonces, ante la clínica del paciente y los hallazgos en exploraciones complementarias, hacemos el diagnóstico de una diverticulosis sintomática. Con este diagnóstico le llamamos por teléfono a la paciente para explicarle en qué consiste el cuadro que tiene, ¿no? Y específicamente empezar un tratamiento, ¿no? Que para una diverticulosis sintomática lo que hicimos fue iniciar tratamiento con rifaximina y fibra, ¿no? Siempre ante una diverticulosis que tiene síntomas, el tratamiento de entrada, ¿no? que ponemos, ¿no? Es una dieta rica en fibra para disminuir la presión en el colon al acelerar el tránsito intestinal,
seguido de rifaximina, ¿no? 400 miligramos 2 veces al día, una semana al mes, de forma crónica, por al menos 1 o 2 años, para combatir el origen de los síntomas, en este caso de nuestra paciente, al eliminar el sobrecrecimiento bacteriano en los divertículos, que es lo que realmente causa los síntomas, ¿no? Que fue lo que le explicamos a nuestro paciente, y le programamos una visita telefónica al cabo de 3 meses, ya que habitualmente el tratamiento suele tardar en hacer efecto, el tratamiento con la rifaximina, sobre todo cuando el cuadro es más de distensión, como en el caso de nuestra paciente. Para saber si realmente ha sido eficaz, muchas veces es hasta la tercera tanda, por eso le programamos a un control telefónico en 3 meses, que todavía no ha llegado, pero la idea es que si la paciente está clínicamente bien, le daremos el alta a su médico de familia para que continúe con el tratamiento crónico mensual con rifaximina. Si por otro lado la paciente no mejora, entonces programaremos en ese momento una visita presencial para revaloración. Entonces, este caso, pues también este caso lo podemos resolver todo con suerte, y si de aquí a 1 mes y medio, que es cuando toca la visita telefónica, está asintomática, pues es un caso que se ha podido resolver probablemente todo de forma telemática. El tercer caso es ya de un paciente que llevamos en el centro, específicamente en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, y se trata de un chico de 40 años diagnosticado de pancolitis en 2015 y colangitis esclerosante primaria desde el 2016. Les voy a hacer un resumen rápido porque es un caso complejo, y entonces es interesante ver cómo también ante casos complejos podemos hacer un manejo mixto, ¿no? Y que hace las cosas mucho más dinámicas. Este paciente, un paciente córtico dependiente, que inició tratamiento en monoterapia con infliximab en agosto del 2017, que se suspendió en marzo del 2018 por pérdida de respuesta secundaria a inmunogenicidad. Entonces, en ese momento, al mes siguiente, en abril del 2018, se inició vedolizumab, que también se tuvo que suspender en junio del 2019 por falta de respuesta con persistencia de lesiones graves a pesar de tratamiento intensificado. Se cambió entonces a ustekinumab, que se inició en agosto del 2019, se tuvo que intensificar en noviembre del 2019 y tuvo un control a principios del 2020, pre-COVID, ¿no? En el que se pautó beclometasona con tal de ir quitando prednisona, que también llevaba, en pauta descendente, y en ese momento, dado la persistencia de clínica y enfermedad endoscópica activa grave, se planteó iniciar azatioprina, que hasta ese momento no se había planteado, ya que el paciente era Epstein-Barr negativo. Entonces, como estos pacientes tienen más riesgo de linfoma, se trató de digamos, reservar la azatioprina hasta uno de los últimos recursos, ¿no? Pero en ese momento, en enero, se inició la azatioprina y se mantuvo el ustekinumab y la beclometasona en pauta descendente, y se hizo una última visita presencial pre-COVID a principios de marzo. En ese momento el paciente estaba, por tanto, con ustekinumab, la beclometasona 10 miligramos y la azatioprina 150 miligramos, persistiendo actividad inflamatoria. Por lo cual, en ese momento se quitó el biológico, se cambió por adalimumab, y se le insistió al paciente, que era bastante reticente, pero se le insistió en que tenía que ir bajando la dosis de beclometasona para suspenderlo. Y se programó una visita presencial en aquel momento para junio de 2020, ¿no? Entonces el paciente se quedó con beclometasona para suspender en un par de semanas, y adalimumab y azatioprina, ¿no? En marzo. Y a principios de mayo el paciente envía un correo electrónico a las consultas del hospital por empeoramiento clínico, ¿no? Y este empeoramiento empezó
justo un mes después de haber suspendido la beclometasona, ¿no? Entonces, como se había empezado el adalimumab, se intensificó la dosis de adalimumab, todo esto vía telemática. Se hizo un control telefónico a los 10 días, el paciente estaba peor, ¿no? Tenía más deposiciones con sangre, urgencia, incontinencia. Entonces se programó también una rectosigmoidoscopia para descartar que no hubiera una infección por CMV. Se le inició beclometasona 5 miligramos para tratar de un poco paliar los síntomas importantes que tenía el paciente, y se suspendió la azatioprina pensando en que seguramente habría que empezar un otro biológico en monoterapia. Entonces, 13 días después, se hizo un contacto telefónico porque el paciente, con el resultado de la colonoscopia, el paciente estaba mejor clínicamente una vez que había empezado la beclometasona, pero la rectoscopia todavía tenía afectación grave mayo 3 y no había infección por CMV. Por lo tanto, se inició tofacitinib y se le dijo que suspendiera la beclometasona, ¿no? Y al cabo de 2 semanas, que esto ya estamos hablando de ahora de junio, tuvo una primera visita presencial con enfermería para valorar la respuesta y para hacer una analítica de cara a valorar parámetros inflamatorios y hemograma por potenciales efectos secundarios del tofacitinib, ¿no? Ahora tiene a finales de julio una visita de control con su médico. Entonces, este ejemplo yo creo que muestra con bastante claridad, ¿no?, que casos graves como el de este chico que representan sí, decisiones complejas, ¿no? Perfectamente las pudimos llevar a cabo de forma no presencial, no se afectó para nada el buen manejo del paciente y se fue bastante dinámico, ¿no? Eficiente. No sé si de forma presencial, inclusive a lo mejor en ocasiones hasta entorpecemos un poquito o enlentecemos un poquito más las decisiones, ¿no?, hasta que llegue el paciente. Y por último, otro caso que también llevamos en la unidad de páncreas del hospital, que es un paciente de 64 años que está en seguimiento por una pancreatitis grave post-CPRE que fue en el 2017, con una necrosis encapsulada de 10 centímetros secundaria que estaba asintomática. Resumen, este paciente, como antecedentes importantes, había tenido un adenocarcinoma mixto de pulmón en 2016, que se hizo tratamiento de quimioterapia, y tuvo una recaída en 2018 con implantes peritoneales, pero que ha estado teniendo una buena respuesta a inmunoterapia. En 2017, en los controles estos que iba haciendo de la neo de pulmón, se identificó una litiasis coledocal de 1 centímetro con dilatación de la vía biliar de forma incidental. Entonces es cuando se le hizo la CPRE y sí, se retiraron, se hizo esfinterotomía, se retiraron los cálculos, pero el paciente posteriormente también hizo una pancreatitis grave con esta necrosis que les comentaba, que posteriormente ha estado asintomática y se iba haciendo controles con TAC hasta que aparecieron las metástasis peritoneales, que se dejó de hacer de momento a finales del 2018 control para ver cómo evolucionaba desde el punto de vista oncológico. Entonces ahora, durante la pandemia, el paciente tuvo una visita telefónica con su oncólogo de referencia en mayo de este año, ¿no? Y le comentó que llevaba prácticamente un mes con dolor abdominal importante en hemicinturón izquierdo, con importante anorexia y pérdida de peso de 7 kilos. Con esta información, el paciente es derivado a nivel hospitalario para una evaluación presencial. Se hace un TAC abdominal el 25 de mayo, en el cual se identifica la lesión quística que ya sabíamos que tenía en mesosigma, con paredes engrosadas y con gas en su interior, haciendo sospechar de una posible fístula. Además,
se pone de manifiesto una importante circulación colateral por trombosis esplénica. Entonces, ante estos hallazgos, se decide convocar una reunión multidisciplinar, no presencial, telemática, con diferentes facultativos, ¿no? Su digestólogo, oncólogo, cirujanos de biliopancreático, los radiólogos, endoscopistas, y se revisan las imágenes y se llega realmente al diagnóstico de una conexión con riesgo de infección por una posible fístula, indicando por tanto la conveniencia de drenaje. Se discute las diferentes aproximaciones de este drenaje, una vía endoscópica, sin embargo esto se descarta porque requeriría varias sesiones para hacer realmente una necrosectomía, y esto retrasa el tratamiento con quimioterapia, y por el potencial dificultad por la circulación colateral que tenía el paciente, ¿no? Entonces se evalúa el abordaje quirúrgico y se decide por que además en ese momento se podría hacer la colecistectomía y valorar exactamente si había la fístula y el lugar de esta. El paciente es dado de alta hospitalaria, y el 15 de junio se hace un control clínico telefónico. El paciente está estable, el dolor está controlado y está pendiente de ingresar para la cirugía programada. Entonces, bueno, como les decía, yo creo que ahora hemos visto que hay más de una manera de trabajar, no todo es presencialidad, pero no todo es telemático. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, pero esta pandemia nos ha abierto los ojos a esta manera mixta de poder trabajar de diferentes maneras, ¿no? Y con esto yo acabo y esperemos la parte de discusión. Perfecto, muchísimas gracias, Leticia, por la claridad y de los 4 ejemplos que ponen de manifiesto cómo ha cambiado, cómo está cambiando la manera en que tenemos de trabajar, ¿no? Pues si os parece, nos ponemos los 3 se han enviado varias preguntas interesantes en el chat. Os las voy resumiendo. Os pediría que seáis concisos en la respuesta para que podamos cubrirlas todas. Hay una que va dirigida a Ángel, de la doctora Pérez Aísa, que ha entendido que las primeras visitas especializadas eran telemáticas. Y si es así, ¿qué porcentaje crees que deben ser presenciales? O sea, esto es una pregunta que saldrá, ¿no? Y que es la gran duda que tenemos todos, de hasta qué punto podemos reducir la presencialidad a favor de lo telemático, pero ¿dónde está el equilibrio? A ver, sí, a ver si soy preciso y corto. A ver, la ventaja de las consultas específicas es que los pacientes son crónicos y los médicos los conocen bastante bien. Entonces, inicialmente, como ya he dicho, hemos puesto, bueno, en la fase 0 eran todas telemáticas, ahora se van aproximando a un 50%, incluso menos de un 50%, 30-40%, y a futuro pensamos que serán pues, un poco más de esto, ¿no? Pero yo creo que aquí cada médico, y es que no son iguales las de inflamatoria que las de oncología, aquí cada médico y cada especialidad tiene que hacer un poco su perfil, ¿no? No es igual un cirrótico que a lo mejor un paciente con una historia oncológica que puede ser manejado más de manera telemática, ¿no? Pero yo creo que estos pacientes son los que mejor se pueden controlar telemáticamente o decidir quién sí y quién no. Por eso yo creo que, aunque inicialmente la decisión sea la de citarlo telemáticamente o citarlo para presencial, una revisión previa de la semana anterior puede ser muy buena porque puedes perfilar mucho mejor por parte, digamos, del médico que lo ve. Esto está bien porque liga con la siguiente pregunta del doctor Rodrigo Jover, que también reflexiona sobre la presencialidad y hasta qué punto se puede hacer permanente lo telemático, pero pregunta cómo seleccionáis los pacientes para ser presencial o telemático, ¿no? O sea,
La experiencia de nuestro centro es que, como comentas tú ahora, es que si uno tiene que revisar las consultas de cada semana, pues esto lleva un trabajo, ¿no? Y en plena epidemia, pues convertimos todo a telemático. Sí, bueno, aquí hay dos niveles. Uno es el paciente que se ve inicialmente en la visita virtual, ¿no? En la interconsulta. Aquí hay tiempo, o sea, nosotros dedicamos tiempo, tenemos pues, es una consulta estándar, solamente que uno ve los pacientes que le piden, ¿no? Entonces, aquí revisamos toda la información que tenemos, tanto lo que te dice el médico de cabecera como lo que el paciente tiene ya hecho. Muchos son pacientes pues, que llevan exploraciones hechas pues, tiempo antes, o el médico de cabecera le ha pedido una gastroscopia y no sabe qué hacer. Y entonces te pregunta, ¿no? Bueno, entonces aquí tú decides si respondes directamente, si es presencial o es telemático. Yo creo que aquí hay bastante capacidad para afinar, ¿no? Si crees que el paciente tiene que ser visto presencialmente. Y la otra situación es cuando el paciente está en consulta crónica, ¿no? Entonces aquí es ya el médico que lleva al paciente cuando le dice que tiene que volver, cuando decide si es presencial o telemático. Entonces la capacidad es bastante alta, ¿no? Para decidir. Pero y cuando yo he dicho que conviene echar un vistazo la semana anterior, no es cuestión de pegarse 3 horas viéndolo de la semana anterior, sino echar un vistazo a los pacientes. En consultas crónicas conocerás a muchos de ellos. Y en otras, pues simplemente con echar un vistazo al motivo o a la última visita que le hiciste o a la valoración que le ha hecho, por ejemplo, pues, en la interconsulta virtual, puede ser suficiente para decidir. Y bueno, y si no una mala, pues evidentemente tienes que descansar en el caso nuestro, en la decisión que hemos tomado previamente nosotros, la doctora Arroyo o yo mismo. Y si luego lo ves y resulta que llamas por teléfono y lo tienes que ver, pues lo citas. Perfecto. Una pregunta para Leticia, de Joaquín Cubiella. En tu experiencia, ¿hasta qué punto se podrían sustituir las consultas presenciales de asesoramiento genético por videoconsultas? No hemos hablado de la videoconsulta, ¿no? Hemos hablado hasta ahora solo de la telefónica o telemática o no presencial. ¿Qué te parece, Leticia? A ver, yo creo que la videoconsulta es una alternativa potente, ¿no? A ver, yo creo que en lo de asesoramiento genético sí que exige una, digamos, cierta contacto, por así decirlo, porque la información que estás transmitiendo es una información delicada, las implicaciones que va a tener posterior, y además de que si es un paciente que después tú tiene una mutación, le vas a seguir de forma crónica con medidas preventivas, hay que establecer un link, ¿no? Y este link por teléfono difícilmente lo vas a hacer. Por videollamada lo puedes hacer y probablemente en algunos pacientes es una buena alternativa. Lo que pasa es que, por ejemplo, a lo mejor para dar el resultado no está mal. Para hacer la primera visita, si lo ligas con que en ese momento te firma el consentimiento y le haces la analítica, pues el paciente de todas maneras solo va a venir una vez al hospital, ¿no? Pero a lo mejor para dar el resultado, una videollamada es una muy buena alternativa. Muy bien, aquí ha entrado una pregunta que liga con un aspecto que os quería preguntar un poco a los dos, es sobre la experiencia del paciente, ¿no? O sea, hemos tenido una impresión de la acogida de la telemedicina por los pacientes durante el confinamiento, pero no sé si tenemos datos objetivos de qué opinan los pacientes de la no presencialidad. Y la pregunta de la doctora Planilla específicamente es si la aceptación de la telemedicina puede ser diferente durante la época de confinamiento que en la época de no confinamiento. Puede ser que la gente cambie de opinión y no le guste tanto que le atiendan por teléfono. Ángel. Yo creo efectivamente esto, ¿no? O sea, la gente estaba mucho más receptiva en el momento COVID, ¿no? Porque la gente tenía un pánico para salir y ya le parecía perfecto que le llames por teléfono. Es educación, ¿vale? Yo creo que también depende mucho, como decía Ángel, de la patología, ¿no?
hay patología o pacientes que son jóvenes, que inclusive probablemente agradezcan el no venir al hospital porque no se tienen que pedir el día del trabajo, etc. Hay otro grupo de pacientes, a lo mejor más mayores, que les va a costar, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora nosotros que empezamos a tener cierta presencialidad en el hospital, de tanto en tanto que hay un paciente que tú lo tienes para telefónica, o sea, una persona mayor, y se presenta, ¿no? Por supuesto que la gente estaba más receptiva, eso no tengo ninguna duda, pero también creo que es el momento de reeducar, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, ¿no? Bueno, en mi opinión, sí, coincido bastante con lo que dice Leticia. Efectivamente, las personas han sido mucho más receptivas ahora, pero yo sí creo que esto va a cambiar. Yo creo que al menos, especialmente los que requieren o tienen una patología un poco más continua, no la episódica, ¿no? Tienen una cosa episódica que se resuelve y están bien y perfecto. Pero el que es un poco, o tiene patología crónica o recurrente, yo creo que sí que necesita verte al menos una vez. Te tiene que poner la cara. Exactamente. Y entonces sí que una vez que te conoce, va a ser mucho más fácil que el contacto telefónico con él, porque ya te identifica. Sí, sí. Muy bien. Otra pregunta de la doctora Blasco que liga con otro comentario también que os quería hacer en relación a digamos, hasta qué punto se ha convertido el hospital a telemático, o sea, cómo ha acompañado el hospital a la transformación digital. La pregunta es específica sobre el consentimiento informado, cómo se obtiene si la visita es telemática, cómo se envía pregunta específicamente cómo se envía la petición de la analítica, y aquí yo aprovecho también para añadir cómo se ha transformado tu Hospital Ángel en el sentido de cómo se hacen las llamadas telefónicas. El médico tiene que estar con el telefonillo en la oreja y la cabeza ladeada para hacer la consulta toda la mañana, o se han puesto recursos para tener el consentimiento informado digital, o un pinganillo como tú llevas tan profesional. El pinganillo lo tengo en casa. A ver, Aragón es una comunidad pobre comparada con otras muy ricas. No, la verdad es que, en fin, el hospital está haciendo un esfuerzo claro, está haciendo un esfuerzo claro por ponerse al día. Y bueno, pero esto lleva tiempo. A día de hoy, pues en fin, salvo situaciones, digamos, poco frecuentes, pues tiramos del teléfono y estar ahí apoyado con el hombro y el pero bueno, yo creo que el cambio está siendo brutal, está siendo muy rápido, y poco a poco yo creo que tendremos, bueno, ahora mismo están instalando la web en todos los ordenadores del hospital, digamos, la capacidad de web, pues los micrófonos, bueno, o sea, yo creo que esto va a ser rápido, Muy bien. Hay otra pregunta en relación a la conversión de telefónicas a presenciales. ¿Esto realmente supone una duplicación de consultas y una reducción de la eficiencia? El que hagamos telefónicas que después tengan que convertirse a presenciales porque se ha hecho una mala criba inicial y ese paciente o hay algo que motive que tengamos que verlo presencialmente. Bueno, mi experiencia, yo creo que el balance es positivo. O sea, esto ocurre, pero liberas mucho más que lo que cargas. Y por otra parte, pues no pasa nada. O sea, si tienes que pasar a presencial, pues quiere decir que, en definitiva, creo, como ya he dicho anteriormente, que el balance es justo al revés. Claro, y a lo mejor algo adelantas, ¿no? Porque puede ser que le puedas pedir una analítica y entonces a la presencial ya te venga con Correcto, una cosa hecha, correcto. ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente en la telemática está la opción de pedir pruebas. Tú pides Claro. las pruebas
y luego sí que puedes decir y lo ves presencialmente con las pruebas. Muy bien, y hacemos la última pregunta, que son las 7. Es sobre pediros a los dos un poco vuestra experiencia. Leticia lo ha comentado en uno de sus casos, sobre los comités multidisciplinares. Estos se han convertido también a telemáticos durante esta época. ¿Qué valoración hacéis en Zaragoza y en Barcelona de esto? ¿Cómo funciona y si también ha llegado para quedarse? Bueno, yo creo que, a ver, nosotros esto no lo tenemos todavía muy desarrollado, pero obviamente es algo que se está imponiendo poco a poco. Digamos, las videoconferencias entre varios colegas para discutir un paciente. Esto va a aumentar y además nos va a permitir hacer una cosa que hasta ahora no hacíamos, que te voy a convocar a ti, Francesc, para que tengo un paciente complejo y bueno, pues te llamo. Esto nos ha puesto de manifiesto una herramienta que hasta ahora no utilizábamos y podemos consultar con expertos, amigos que nos van a dar una información. Evidentemente también habrá que limitarlo, no vamos a estar todo el día de consultores para otros hospitales, pero en fin, pero esta es una opción que vamos a tener muy, muy presente. Leticia. Sí, nosotros en el Hospital Clínic de Barcelona, la verdad es que en todo este tiempo se ha mantenido muy activos todos los comités y todas con este tipo de herramienta informática, ¿no? Se han seguido comentando pacientes, ¿no? Después de, digamos, de a lo mejor las primeras 2 semanas o así que estábamos todos, ¿no?, con la cabeza en otro lado. Pero posteriormente sí que se han mantenido las reuniones multidisciplinares semanales o quincenales, ¿no?, en el mismo ritmo que llevaban antes y han sido igual de resolutivas y es muy probable que ahora las mantengamos de esta manera, al menos algunas de ellas. Muy bien, pues Leticia, Ángel, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Con esto cerramos este tercer webinar de AEG en la época post-COVID. Agradecer de nuevo a Alfa Sigma y a Viajes Oasis por la organización y nos vemos. Hasta el próximo. Que vaya muy bien. Todo el mundo, adiós, muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.